Hola, buenas, ya estamos por aquí en Átomos y Bits. Esta semana nos acercamos con un montón de historias interesantes debajo del brazo, bueno, como todas las semanas, pero hoy más todavía. Cada semana vamos un poquito más allá en el conocimiento de nuestro entorno, lo de arriba, lo de abajo, lo del centro, lo de un lado y lo del otro. En Átomos y Bits, un programa que cuenta con la realización técnica de Esteban Novillo, con toda la información que nos trae José Manuel Nieves y con el saludo en el micrófono de Pedro Palomay. Trabaja para el CNI, para el Mossad, para el MI6, para la CIA, para la NSA y para la tía de Mortadelo y Filemón. Para todos ellos y para muchos más, nuestro agente secreto favorito, José Manuel Nieves. ¿Cómo estás, compañero? Hola, ¿qué tal? No digas eso ni en broma porque habrá más de uno que se lo crea. Bueno, a ver, es que hoy tenemos que empezar hablando de conspiraciones supuestas, porque el famoso objeto interestelar, Una el más, sí. Tracy Atlas, que está en boca de todos y que durante toda la semana, pues se ha estado contando, bueno, esta semana y las anteriores, bueno, que había mucha información secreta al respecto, que no se estaba pasando, que no se estaba dando a conocer y que, bueno, pues eso, que vienen los marcianos de grises con los ojos negros así almendrados dentro del objeto, poco más o menos. Pero parece ser que no, ¿no? Pues claro que no. Pues ya ves, a ver, la palabra conspiranoico parece a ver, una de las primeras cosas con las que se relacionó está relacionada prácticamente con todo. Hay conspiraciones, hipotéticas conspiraciones por todos lados, ¿no? La desinformación, estamos en el reino de la desinformación y la ciencia no se va a librar de eso. Evidentemente, como no se ha librado nunca. Fíjate, ha habido conspiraciones de que nunca hemos llegado a la Luna, todavía hay gente, mucha gente, que cree que no hemos llegado a la Luna, que eso ya es el colmo, o que piensan que determinados gobiernos tienen naves extraterrestres que se han estallado aquí y que se están beneficiando de no sé qué tecnología. Es decir, hay La mía se muchas. quedaron con ella. La tuya te la quitaron, pero porque estaba mal aparcada, no Claro. por, no por tecnología. La dejé En ahí en fin, Plaza España. que siempre hay, ¿no? Y ahora, evidentemente, que tenemos un objeto de especial interés, que es este 3I Atlas, que es el tercer objeto interestelar detectado por el hombre, es decir, que procede de un lugar fuera del sistema solar, procede de otro sistema planetario que no es el nuestro, es decir, de otra estrella. Pues imagínate tú las que se pueden liar, ¿no? Si encima esas conspiraciones están a veces fomentadas, pero es distinto, ahora te explico por qué. Digo, fomentadas por opiniones de científicos y algunas veces relevantes, como es el caso de Avi Loeb, que es el director de astronomía de Harvard. Sí. Él cree que algunos de los objetos interestelares que hemos visto, solo hemos visto tres, como Oumuamua, ¿te acuerdas? Sí. Que ese era una nave y que este también, y da una serie de, de pistas y de razonamientos para demostrarlo, ¿no? Esos razonamientos han sido contestados no solamente por la NASA, sino por el propio SETI, el Instituto de Búsqueda de Inteligencias Extraterrestres, ¿no? Diciendo que no, que eso es un cometa y nada más. Pero tú fíjate que ese debate es público, es decir, es público y notorio, no hay ocultamiento. Hay un señor o una serie de señores que dicen esto podría ser una nave extraterrestre por taca, 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 y aporta una serie de criterios científicos para decir lo que dice. Y luego Sí. va la NASA o el SETI o el organismo que sea y lo desmiente con otra serie de criterios que son científicos. Eso es un debate sano Es un debate, para, sí. claro, es un debate sano sobre un objeto que tiene algunas anomalías con respecto a lo que conocemos, pero claro, lo más anormal de todo es que viene de un sitio que no tiene nada que ver con el nuestro. Y puede tener cosas que funcionan diferente, como de hecho tiene, y como de hecho se está averiguando, ¿no? Pero de ahí a decir que hay toda una maniobra de ocultamiento, de desinformación por parte de la NASA, de las agencias espaciales, incluso del propio SETI, ¿no? Y que están ocultando, vete a saber qué, no sé, que es una nave extraterrestre, que han encontrado, no lo sé qué, ¿no? Pero, a ver, es que no se necesitan ideas extrañas ni conspiraciones para que Tracy Atlas sea un objeto por sí solo digno de despertar la imaginación de todos. Vamos a ver, estamos hablando pues como de un auténtico mensaje en una botella que llega hasta nosotros desde vete a saber dónde,
para revelarnos una parte desconocida de la propia historia de nuestra galaxia. ¿Tú crees que puede haber algo más interesante o más fascinante que eso? O sea, Sí, no hace falta mejorar eso, ya es lo es suficientemente interesantísimo en sí mismo. claro por sí mismo. Pero vamos a ver, en estas últimas semanas, días, semanas, pues hay una especie de campaña en Internet en la que se dice que algunas de las últimas observaciones que se han hecho sobre el Tracy Atlas, pues que se están silenciando. Se están silenciando, pues a saber por qué, no, la NASA no las está contando y entonces pues se monta una tremenda porque pues hablan de este silenciamiento de la NASA. Bueno, pues yo lo he escrito en el periódico y lo contamos aquí. Vamos, de eso nada. Es decir, en las últimas 2 semanas ha habido como media docena de artículos científicos diferentes revelando distintos aspectos inéditos de la naturaleza y de la composición de este objeto, que ya está claro que es un cometa, y algunos muy novedosos, incluso algunas anomalías que hay que explicar, ¿no? Pero no se está ocultando nada. Todo lo contrario, lo que se está haciendo es un debate científico, pero con luz y taquígrafos, sobre los distintos aspectos de un objeto que tiene que ser extraño porque viene de un lugar extraño y Claro. que no conocemos, y donde las composiciones químicas el cóctel químico que da lugar a los planetas y a las estrellas lejanas no tiene por qué ser exactamente el mismo de nuestro Sol y de nuestros planetas. Y entonces lo bueno de este objeto es que nos permite estudiar esas diferencias. De hecho, algunas de esos estudios súper recientes y que se han publicado hace días, o sea que yo no sé de dónde se sacan que hay silenciamiento de datos, porque se está publicando todo, se está publicando todo, además Sí. a lo bestia. Bueno, pues algunos nos dicen pues que se han descubierto, por ejemplo, que finalmente sí tiene agua, porque no sé si te acuerdas, en julio las primeras observaciones no revelaban la presencia de una coma, o sea, Sí, 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 me acuerdo, sí. ni de una coma ni de una cola, que esto son por las partículas de hielo que se subliman desde la superficie a medida que se acerca al Sol. La sublimación es un proceso, que lo repito una vez más, es que el hielo pasa de estado sólido a estado gaseoso sin pasar por el líquido. Mm. Y eso es lo que constituye lo que da lugar a las Las coronas, comas, ¿no? Sí, y a las comas de los cometas y a las colas, ¿no? sí. Bueno, pues en julio eso no se detectó, pero el telescopio espacial Hubble sí que detectó carbono. Además, una proporción de carbono absolutamente inusual con respecto a la cantidad de agua, Que lo ¿no? contamos también, sí. Claro que lo contamos también. Bueno, pues ahora un nuevo estudio ha encontrado hidroxilo. ¿Qué es el hidroxilo? Es lo que queda del agua, es la huella del agua. Es decir, cuando una molécula de agua es sometida a rayos ultravioleta, como los rayos ultravioleta del Sol, que aquí los filtra la atmósfera y no nos llegan, por eso no podemos verlo con telescopios terrestres, pues cuando las moléculas de agua son bombardeadas por rayos ultravioleta, se descomponen, y uno de los componentes que quedan es el hidroxilo, que tiene el símbolo químico de OH, mientras el agua es H2O, ¿vale? Sí. Bueno, pues con un pequeño satélite de la NASA, que tiene un pequeñísimo espejo de 30 centímetros, fíjate, o sea, pequeñísimo, que es el SWIFT. Este es un telescopio de ultravioletas, y resulta, como está fuera de la atmósfera, pues recoge todos los rayos ultravioletas que llegan del espacio, ¿no? Si estuviera dentro de la atmósfera no podría, porque los rayos ultravioletas son filtrados por la atmósfera terrestre, ¿no? Y por el campo magnético. Bueno, pues ahí es como se ha dado cuenta de esta presencia de hidroxilo. Y no solo eso, sino que ha podido medir la cantidad de agua que está desprendiéndose del cometa, que son como unos 40 litros por centímetro cuadrado y segundo. O sea, el equivalente, para que nos entendamos todos, el equivalente a una manguera de bomberos a toda presión. Mm. Bueno, todo eso va a ir aumentando a medida que se
que se acerque el cometa al Sol y esta actividad se vaya multiplicando cada vez más. ¿Está muy lejos del ¿Vale? Sol o no? Bueno, ahora está pasando a la fase oculta, es decir, se está ocultando con respecto a nosotros, está empezando a pasar por detrás del Sol. Sí. Es decir, no lo vamos a ver hasta noviembre ya. Hasta noviembre, que es cuando vuelve a salir por el otro lado, ¿no? Ujú. Bueno, y eso ha sido un golpe científico y ha sido hace apenas unos días. Y luego ha habido un estudio español también, estupendo, sobre las órbitas, sobre la historia orbital. Ese lo ha hecho un equipo gallego de la Universidad de La Coruña, un estudio muy, muy, muy meritorio, pues según el cual la trayectoria que lleva este cometa les lleva a pensar. ¿Te acuerdas que dijimos en un momento dado que era muy antiguo y que podía tener hasta 7.000 millones de años Sí. de antigüedad? Bueno, pues puede tener hasta 10.000 millones de años de antigüedad. Arrea. Eso sí que es Y, viejo. y eso, claro, eso es más del doble de nuestro sistema solar. Eso quiere decir, eso quiere decir que este cometa se formó en uno de los primeros sistemas solares que existieron en nuestra galaxia, de los más antiguos, cuando el cóctel químico de los elementos disponibles para formar estrellas y planetas era muy diferente del actual. Porque, claro, ahora mismo han pasado miles de millones de años con generaciones y generaciones de estrellas que han ido muriendo, explotando y sembrando el espacio en un montón de elementos que ellas mismas han fabricado y que al principio no existían. Mm. O sea, es una maravilla, ¿no? Y no solamente esto, sino que han podido calcular la trayectoria de los últimos 10 millones de años de este 3I Atlas y han visto que en todo ese tiempo no se ha cruzado con nadie. Es decir, sí que ha pasado cerca de otros sistemas estelares, pero lo suficientemente rápido como para que la gravedad de esos sistemas estelares no No lo atrapa. perturbara su trayectoria. Entonces lleva 10 millones de años de viaje en solitario sin cruzarse con nadie hasta que se ha topado con nuestro sistema solar. Vamos, es un auténtico regalo para la ciencia. Ya te Entonces, digo. que me digan que se está ocultando. ¿Qué es lo que se está ocultando? Yo no. Al revés, todo esto que te estoy contando es nuevo, es de estos días, ¿no? Y hay muchos más estudios menores, que no voy a entrar ahora mismo en ellos, pero que están profundizando es decir, este probablemente es el objeto interestelar de los tres que conocemos, el mejor estudiado hasta ahora. Es que se han apuntado todos los grandes telescopios, hay decenas de equipos de investigadores estudiando cada partícula de información disponible, ¿no? Para averiguar, pues están averiguando cosas que no se imaginaban, como la variedad que hay de condiciones para que se formen planetas, es decir, condiciones como las de nuestro sistema solar y otras diferentes que no conocemos y que este objeto interestelar nos está revelando, y también datos valiosísimos sobre el pasado de nuestra galaxia, que es nuestro barrio en el universo, donde vivimos nosotros, ¿no? Ujú. Así que, en fin, yo no sé. No sé. Bueno, decían, imágenes. También se han hecho públicas recientemente un montón de imágenes. Es que la Agencia Espacial Europea, por ejemplo, dado que hace menos una semana o unos 10 días o así, el cometa hizo su máximo acercamiento a Marte, ¿vale? Y alrededor de Marte hay dos misiones, que son la Mars Express y la ExoMars, que son europeas, y entonces la ESA, la Agencia Espacial Europea, intentó que esas dos naves, a pesar de que no están diseñadas para eso, porque están diseñadas para mirar hacia abajo, para mirar al planeta, intentaran captar el paso del 3I Atlas, ¿no? ¿Y lo Del pillaron o 3I no? Atlas. Sí, sí que lo han pillado. Lo que pasa es que en la Mars Express, como el punto de máximo acercamiento eran 30 millones de kilómetros, y eso era demasiado para la Mars Express. Se ve como una especie de punto neblinoso. Ajá. Pero la ExoMar lo ha captado perfectamente, lo ha captado hasta en movimiento, se ve perfectamente la coma, se ve perfectamente la cola, se ve el núcleo del cometa. Ha hecho unas imágenes que tienen un alto valor científico, e incluso el rover Perseverance de la NASA ha captado una imagen de una especie de estela
en el cielo que los científicos están estudiándola, pero que parece que la mejor explicación es que efectivamente sea el Tracy Atlas. Es decir, y todas esas imágenes que están recién obtenidas inmediatamente han sido hechas públicas. Sí. Han sido hechas públicas todas. Es decir, hay, ya te digo, podría seguir con ejemplos, ¿no? Pero hay un montón de estudios, un montón de datos nuevos que continuamente se están haciendo públicos referentes a este objeto. O sea, que Entonces, está claro que no hay ocultamiento que eh, valga. a ver, yo pondría la mano en el fuego de que no. Y además, esto no termina aquí, porque en noviembre, cuando salga de su ocultamiento, de nuevo tendremos otra tanda enorme de observaciones que darán sus frutos y que tendremos probablemente nuevos datos, ¿no? Ujú. Que añadir a lo que ya sabemos. Pues ahí está el asunto, ahí está así de claro y bueno, no se puede evitar al final la especulación. ¿Sabes qué pasa? Que nos han acostumbrado tanto a películas de Star Trek y de ciencia ficción de todo tipo que Claro. al final andamos buscando siempre lo maravilloso sin darnos cuenta No, pero que lo es que, maravilloso es mucho más sencillo. es que además, te diré más, hay algunos medios, no voy a dar nombres, ¿no? Porque no estamos aquí para eso, ¿no? Pero hay algunos medios que por un puro desconocimiento o por no molestarse en mirar la información que hay, publican noticias, no ya rumores en Internet, sino noticias, publican noticias que, Que no que son. nos, que no, que son como medias verdades tomadas, tomadas como, pues con cosas que sí se han dicho, pero que no querían decir eso, mezclándolas de una manera tal para que parezcan otra cosa. Y eso, de verdad que eso hace Ya. muchísimo daño. Yo sé que en plena era de la desinformación, que cosas mucho más graves que estas, ¿no? Como desinformaciones políticas o de guerras o de procesos electorales, en fin, amplio es el panorama. Esto parece pequeño, pero no lo es, no lo es. Es decir, mm, si hay algo que es preciso es la ciencia. Sí, Y las cosas o son o no son. o no son, no tiene término medio. Muy bien, pues aquí dejamos el asunto de Tres y Atlas por el momento, porque volveremos cuando vuelva a estar disponible y nos vamos a ir a Oriente Medio, que en las últimas semanas ha estado muy de moda informativamente hablando. Bueno, no sé si es un poco frívolo decir que ha estado muy de moda, pero vamos, digamos que ha sido una de las noticias gordas con ese conflicto israelo-palestino que hemos seguido a lo largo de estas últimas semanas, bueno, de estos últimos años, porque decenios casi diría, y nos vamos a ir allí, pero por una razón muy diferente, porque hay que hablar del Mar Rojo, el Mar Rojo que sufrió un proceso de, podríamos decir, muerte y resurrección, que es muy Sí, típico también de la zona. Lo que pasa es que hace un montón de años y un proceso geológico del que nos vas a hablar ahora, ¿no? sí, una maravilla. Estos estudios geológicos que, claro, vivimos tan poco tiempo, o sea, la duración de la vida humana es tan pequeña que no nos damos cuenta de estos cambios, ¿no? Pero si viviéramos mucho más, no sé, si tuviéramos vidas de 1 millón de años Como o de yo, como yo. 5, como tú, pues entonces podríamos ver que en la Tierra todo se está moviendo, o sea, nada Sí. permanece igual y que los continentes se separan, se juntan, los océanos nacen, se rellenan, se vacían, se secan, se vuelven a llenar. Y claro, desde nuestra pequeñez, descubrir cómo se producen todos esos procesos que son muy largos en el tiempo, se producen en tiempo geológico, ¿no? Hacen falta miles de años o decenas o incluso millones de años en algunos casos, ¿no? Bueno, pues hoy vamos a hablar de uno de esos fenómenos que es de la muerte y resurrección, como muy bien has dicho, del Mar Rojo. Y resulta que no se hizo en millones de años, sino en un auténtico parpadeo geológico, es decir, en menos de 100.000 años, Casi que nada. fíjate, para nosotros es una barbaridad, pero todo ocurrió en 100.000 años, que es un simple abrir y cerrar de ojos en la escala de tiempo geológico, ¿no? Bueno, pues ahí, tras una lenta agonía, el Mar Rojo desapareció, pero resucitó rápidamente y lo hizo con un cataclismo de proporciones auténticamente bíblicas. ¿Cuándo sucedió esto? Pues hace unos 6 millones
6,2 millones de años. El Mar Rojo en aquel momento estaba sofocado por un calor implacable. Y los propios movimientos de la Tierra lo traicionaron porque lo dejaron encerrado. Fíjate, en aquel momento el Mar Rojo estaba conectado al Mediterráneo. Sí. Esa conexión con el Mediterráneo se cerró y por el sur también estaba cerrado, no existía el estrecho que hay ahora, que ahora te explicaré cómo se formó, y entonces se fue secando, 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 hasta que se convirtió en un desierto de sal, Ya. una cuenca repleta de sal. Pero duró muy poco porque una inundación masiva que venía desde el sur, es decir, desde el Océano Índico, consiguió atravesar las montañas por el sur, abrió el estrecho, el de Bab el-Mandab, que todavía existe, y volvió a rellenar todo este mar y lo conectó de nuevo a los océanos del mundo. Pero fíjate, perdió una conexión al Mediterráneo y poco tiempo después se volvió a rellenar con agua del Océano Índico. Ya no Fíjate. tenía que ver con, o sea, ya no tenía conexión con el Mediterráneo, ¿no? Bueno, el origen del Mar Rojo es muy anterior a esto. Empezó hace unos 30 millones de años, cuando la placa arábiga empezó a separarse de la placa africana. Ujú. Es lo que está sucediendo hoy con el Valle del Rift, ¿no? Que se están separando y ahí van a hacer un nuevo océano, ¿no? Bueno, pues imagínate esta separación, que es como una cremallera enorme que se abre, una grieta que se va abriendo lentamente y en medio deja un valle de fractura, un rift. Bueno, pues así nació el Mar Rojo hace 30 millones de años y al principio eran una serie de lagos y luego un golfo. Y al principio, hace veintitantos millones de años, el Mar Rojo, como te he dicho, estaba conectado al Mediterráneo por una especie de desagüe, ¿no? En el norte, en la parte norte del Mar Rojo. Ya. Y ahí floreció la vida marina. Y eso está atestiguado, o sea, eso se ve por los arrecifes fósiles que se han encontrado en las costas, cerca de las costas actuales, ¿no? Pero Ujú. claro, la tectónica continuaba con sus movimientos, ¿no? Y esa conexión con el Mediterráneo se fue haciendo pues cada vez más precaria, más pequeña, más estrecha, hasta que finalmente se cerró del todo. Y al estar, como te digo, el Mar Rojo también bloqueado por el sur, pues se disparó la evaporación. Esto es algo parecido a lo que pasa, imagínate, cuando dejas una olla con agua hirviendo al fuego y se Sí. te olvida ahí, ¿qué pasa? Pues que el agua se evapora por completo, ¿no? Y solamente queda ese residuo. Bueno, pues el Mar Rojo entero era esa olla, pero a una escala Monumental. continental. Claro, monumental. Entonces, claro, en esta situación, evidentemente, según el nuevo estudio, pues era inevitable una catástrofe. Con cada vez menos agua, la sal se concentraba en una cantidad de agua que cada vez era menor, con lo cual se disparó hasta niveles mortales y empezó a aniquilar toda la vida marina, cosa que sucedió entre hace 15 y 6 millones de años. Ujú. ¿Por qué se sabe esto? Pues porque de repente en el registro fósil, hace 15 millones de años, la vida marina que había desaparece y no vuelve a aparecer hasta hace 6 millones de años. Es decir, el agua se evaporó por completo y dejó un desierto de sal al final de este proceso. Y en algunas zonas esa costra de sal llegó a tener hasta 2 kilómetros de grosor. Bueno, y de hecho ¿Vale? hoy día en el Mar Muerto, lo famoso del Mar Muerto es meterte en el agua y ver que flotas, que es imposible hundirse de la cantidad de sal que todavía hay hoy. Claro, claro. Pues fíjate, las pruebas de esta historia pues son, pues aparte de una serie de imágenes sísmicas en 3D, una especie de sonar, ¿no? Pero con imágenes subterráneas, revelan que esto sucedió. Y también, como te he dicho, analizaron los restos microscópicos de organismos marinos y vieron que coincidía, había un vacío entre hace unos 14 y unos 6,2 millones de años en el que prácticamente no había nada. Sí. Pero hace 6,2 millones de años, de forma repentina, volvieron a aparecer fósiles de organismos vivientes. Pero ojo, ya no eran los tipos de fósiles que había en el Mediterráneo, sino un tipo de caracoles y de bivalvos, tipo de mejillones, almejas, que no eran especies mediterráneas, sino de origen índico, con lo Sí. cual sabíamos que ahí ese agua que había entrado ya no era el agua del Mediterráneo. Y entonces, pues al final pudieron averiguar qué es lo que pasó qué pasó con todo esto. Bueno, hemos hablado
aquí en el programa hemos hablado de que, claro, todo esto de lo que estamos hablando nos recuerda de cierta manera lo que pasó pues casi 1 millón de años después, hace 5,5 millones de años, en el Mediterráneo, Sí, exactamente. que también se secó y también se secó y también volvió a llenarse y además en un tiempo récord. Esto se llama la crisis de salinidad del Messiniense el Mediterráneo, digo, y pues sucedió entre hace unos 5,9 y 5,3 millones de años. ¿Qué pasó en aquel momento? Pues que el estrecho de Gibraltar se cerró, gran parte de la cuenca mediterránea se evaporó, quedó un enorme, gigantesco y grueso desierto de sal, y al final el Atlántico entró otra vez por Gibraltar, hace unos 5,3 millones de años. Ahí, claro, había desde el nivel del agua del Atlántico hasta el suelo de la tierra de Gibraltar había más de 1 kilómetro. Ahí tenía que haber una catarata monumental cuando entró el Claro, Atlántico. claro, se ha calculado una catarata, como bien dices, de más de 1 kilómetro y que con un caudal de hasta 100 millones de metros cúbicos por segundo. Caramba. Eso son 450 veces el caudal del Amazonas por segundo. Y esto hace suponer que la cuenca del Mediterráneo no tardó miles de años como la del Mar Rojo, que estamos hablando, que tardó casi 100.000 años, sino que se hizo en cuestión de meses, como mucho unos años, y los cálculos más conservadores dicen que el Mediterráneo se volvió a llenar en apenas unas décadas. Es decir, que si hubiera habido un humano ahí sentado mirando, hubiera visto llenarse el Mediterráneo a lo largo de su vida. Sí, lo vi. Eh, Tú lo viste, ¿no? Sí. Bueno, pues debió de ser estupendo. Bueno, pues la inundación del Mar Rojo no fue tan violenta, pero desde luego lo fue. Y además sucedió 1 millón de años antes. Pero sin embargo, como te estoy contando, no tuvo nada que ver con el Mediterráneo. Es decir, el Mar Rojo estaba conectado con el Mediterráneo hace 25 millones de años. Después aquello se cerró y se quedó hecho un desierto hasta que sucedió que el Índico entró por el sur y abrió el estrecho y el actual y lo rellenó con sus aguas, ¿no? Este torrente que vino del sur fue tan potente que no solo llenó el hueco, sino que talló un cañón submarino gigantesco de 320 kilómetros de largo, que es casi la distancia que hay entre Madrid y Valencia, para que te hagas una idea, y unos 8 kilómetros de ancho, y que todavía es visible hoy en el fondo, toda una cicatriz geológica que nos demuestra la furia del agua según bajaba y según iba rellenando la cuenca, ¿no? O sea, una historia, como te digo, eh, preciosa, ¿no? Asombrosa, sí. Asombrosa, y es que es como cuando te ponen un partido en la moviola, es como ver una película de todo lo que sucede, ¿no? Y este es el mérito que tienen las ciencias de la Tierra, ¿no? Las ciencias geológicas que con datos difíciles de obtener, aparentemente inconexos, y de los cuales han pasado miles o millones de años, pues son capaces de reconstruir historias verídicas como esta. O sea, a mí me lo preguntan muchas veces, dice, ¿cómo es posible que no sepamos lo que ha pasado hace 20 años aquí y sin embargo me digan que un científico ha dicho que hace 6 millones de años pasó esto y pasó No, lo pero otro? claro, Pero es que tiene su técnica y tiene su estudio y tiene su ciencia. claro, y las cosas no se improvisan, ¿no? Claro que no. No se improvisan. Ya te he explicado en qué han basado este Sí. hallazgo. No ha habido pruebas de fósiles, pruebas de isótopos radiactivos, en fin, distintas pruebas de medir los antiguos fondos y las densidades de los fondos en una época y en otra. Es decir, pruebas fehacientes, ¿no? Muy bien, pues te voy a decir algo que hacía 3 o 4 programas que no te decía. Nos hemos comido todo el tiempo. Bueno. Así que dejaremos la tecnología para nuestro próximo programa, pero la verdad es que casi te voy a decir que no me importa, porque los dos temas me han resultado fascinantes, como siempre, pero más todavía. Así que emplazamos a todos nuestros oyentes al próximo programa para seguir conociendo más cosas de ciencia y tecnología. Fenomenal, pues nos oímos, nos escuchamos en una semana.
Muy bien. José Manuel Nieves nos cuenta cada 7 días en Átomos y Bits todo lo bueno de la ciencia y de la tecnología. Esteban Novillo nos lleva adelante la realización técnica y Pedro Pablo Mayo saluda aquí en el micrófono. Volvemos en una semana.